Quisiera, hermanos, que buscáramos en la primera carta a Corintios, capítulo 15, primera Corintios 15, 1 a 18. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Vamos a orar. Señor, dependemos de ti. Dependemos de ti, Señor. Y nuestros ojos están atentos a ti, como atentos están los ojos del siervo a la mano de su Señor. Por eso a ti clamamos en esta hora. Que sea tu Espíritu abriendo nuestro entendimiento, afirmando nuestro corazón y disponiendo nuestra voluntad para recibir tu palabra y para que sea esta palabra de vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dentro de la carta que Pablo envió a los hermanos de Corinto, hizo un espacio específicamente para abordar el tema de la resurrección. Si ustedes miran de nuevo el versículo 12, dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección? Antes de ver los versículos que siguen, es necesario que nosotros juntos recordemos algunos de los aspectos que dieron origen a esta iglesia. Después que Pablo salió de Atenas, cosa que está relatada en el capítulo 17 de Hechos, dice que se fue a Corinto. Y allí, como era costumbre, Pablo, siempre que llegaba a un lugar, iba a la sinagoga primero y predicaba allí a los judíos. La palabra de Dios dice que él fue a la sinagoga y estuvo durante varias semanas predicando, pero los judíos tuvieron reacciones muy difíciles, muy agresivas, rechazaron esta frase que era la que él repetía, que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo. Entonces, ante tal oposición, él tuvo que salir. Y dice que el Señor en una visión le dijo, leo versículo 10 del capítulo 18, le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Al obedecer la voz de Dios, Pablo se quedó en ese lugar y nos dice la palabra que estuvo allí 1 año y 6 meses, predicando la palabra de Dios, y que muchos de los corintios se convirtieron al Señor. Dejó a cargo a Priscila y Aquila en esa iglesia y salió para otro lugar. Ahora, con este contexto histórico podemos pasar entonces a, de nuevo, 1 Corintios, que es donde hemos leído, y vamos a resumir los primeros 3 versículos. Dice la palabra que Pablo les envió a decir que él les había presentado el evangelio. Dice, el evangelio que os he predicado. En el versículo 2, Pablo dice, a ese evangelio le llama la palabra que os he predicado. El evangelio y la palabra eran 2 de las frases que Pablo usaba continuamente para hablar del anuncio de Cristo, quién era, lo que vino a hacer, cuál era su mensaje. Y luego entonces vemos que Pablo habla de que transmitió lo mismo que él recibió. Ahí está en el versículo 3. Dice, lo mismo que yo recibí, eso le transmití a ustedes. Estaba afirmando que la fidelidad de aquello que había recibido del Señor lo estaba traspasando a ellos sin quitar, sin añadir, sino siendo totalmente fiel a esa palabra. ¿Qué es lo que él recibió y qué es lo que él transmitió? Quiero que pongamos atención a estas 3 verdades que él está recordando a sus hermanos que él había hablado con ellos. Primero, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, fue sepultado. Él murió por nuestros pecados. Segundo, fue sepultado. Tercero, resucitó al tercer día. Pablo está diciendo, cuando yo estuve allá durante 18 meses, yo estuve diciéndole a ustedes, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Ahora yo quiero que por favor nosotros entendamos que Pablo está diciendo eso, fíjense en los versículos, y lo repite 2 veces. Dice, estas cosas ocurrieron conforme a las Escrituras. Esto tiene una detonación. Cuando Pablo está diciendo esto, dice, las Escrituras, la palabra de Dios, habían dado testimonio de que el Cristo cuando viniera tenía que morir, tenía que ser sepultado y tenía que resucitar. Pablo está diciendo la veracidad de la palabra de Dios. Pablo está diciendo lo que Dios afirma siempre tiene cumplimiento. Pablo está diciendo a personas que hasta ese momento, cuando llegó el anuncio del evangelio a sus vidas, la presentación de Cristo eran totalmente idólatras, paganos, corrompidos, como era la ciudad de Corinto. Él está diciendo, todo esto que yo les he entregado, el núcleo, el centro de lo que es el evangelio, ustedes lo han recibido porque era un cumplimiento profético. Y dentro de esa evangelización, Pablo mostró las evidencias de esas profecías, pero añadió también, escuche bien, las evidencias secuenciales. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, pero Cristo se presentó a muchas personas. Y él entonces dice, versículo 5, apareció a Cefas. Cefas es Simón Pedro. Y después apareció a los 12. Versículo 6, después a más de 500 hermanos a la vez. Y entonces añade, de los cuales muchos ya partieron con el Señor, pero otros están vivos. Les está diciendo, ustedes pueden comprobarlo. Dense un viaje a Jerusalén si están ahí y van a poder hablar con esas personas. Pero también dice en el versículo 7, después apareció a Jacobo, y ese Jacobo es el hermano del Señor, y después a todos los apóstoles. Y en esa lista, Pablo no está diciendo que apareció a las mujeres, ni está diciendo que apareció a los 2 que iban camino en Maús, pero está diciendo, está dando un resumen de lo que ocurrió, de las evidencias posteriores, de que Cristo sí resucitó y Cristo sí se presentó a aquellos, como dice Pedro, no a todos, sino a aquellos que Dios había preestablecido que lo vieran.
Quiero por favor que usted mire lo siguiente. En los versículos 1 y 2 voy a hacer un resumen porque esto es sumamente importante. Los corintios, dice Pablo, en los versículos 1 y 2, oyeron el evangelio. Dice, yo les prediqué. Si les predicó es porque ellos entonces oyeron aquello que él estaba diciendo. Y al predicarles, dice, ellos recibieron el mensaje. Ellos recibieron la palabra. Y al recibirla, dice, no se quedaron a nivel de recibir, mira qué interesante, sino que ellos creyeron. Muchas personas, dijo Cristo, oyen la palabra y la reciben a veces con gozo, pero no la creen. Y la diferencia entre el que es un cristiano y el que no lo es aquel que al recibir decide, abre su corazón para que el Señor entre y para que more en su vida y para que sea el Salvador y Señor de su vida. Ellos creyeron en Jesús. Ellos creyeron en aquella palabra que Pablo les dio, por medio de las cuales, de esas palabras, apoyándose en las Escrituras, evidenciaba quién había sido el Señor. No era una figura fantasmal que había pasado por la tierra, no era un mito. Los griegos estaban llenos y los romanos de mitos y de dioses mitológicos. Quien está diciendo aquí Pablo que era Jesús es un ser viviente que vino a la tierra en forma humana. Dios vino a la tierra, se hizo hombre y presentó a ese Jesús. Y ese Jesús, su nombre quiere decir Salvador o Dios salva. Vino a salvar al hombre de sus pecados. Vino a presentar al mundo el amor del Padre, graficado, mostrado a través de Jesús. Pero Pablo dice, ese Jesús, escuche bien, murió, fue sepultado y resucitó. Y todos los que creen esa verdad, dice Pablo, son salvos. No podemos creer en un Cristo que vivió en la tierra, pero que cuando lo llevaron a la cruz, lo que hizo fue que se desmayó. Y lo metieron en la tumba desmayado y con el frío de la tumba volvió a resucitar. Esto que estoy diciendo lo dicen personas eruditas, lo dicen personas muy inteligentes, que Cristo lo que sufrió fue un desmayo. Pablo está diciendo, no, Él murió. Y esto es clave, hermanos, para nosotros entender el poder de la resurrección. Cristo murió. Ahora sí, al pasar el tiempo, esos mismos hermanos que habían creído cuando Pablo había predicado, y quizás otros que vinieron después, empezaron a decir, los muertos no resucitan. Eso no es posible. Y esta creencia se fue infiltrando dentro de la iglesia. Pablo es conocedor, le dijeron lo que estaba pasando, y entonces él escribió para aclarar estas cosas. Yo quiero, por favor, que usted mire versículos 1 y 2. Lo peligroso de no creer que Jesús resucitó es que entonces la persona termina con una fe vana. La persona termina con una fe hueca, que no tiene sentido. Y entonces él decía, mire, para evitar que vuestra fe se vuelva una fe vana, ustedes deben perseverar y retener la palabra. La clave para que tú y yo lleguemos al día en que el Señor nos llame a su presencia o que Él venga a buscarnos, la clave para la iglesia hoy más que nunca es que usted y yo, nosotros, todos los que decimos que somos cristianos, perseveremos y retengamos la palabra. Lo voy a decir de nuevo. Porque no puedo darme el lujo de que usted salga de aquí sin haberlo fijado. La única manera de preservar la salvación, dice ahí, es que usted y yo retengamos, permanezcamos, perseveremos, nos aferremos, retengamos la palabra de Dios. Es de la única manera. Dice, si no, es en vano. ¿Y esto qué implica? Mire, Pablo, para hacerlo más claro, usa un recurso que era muy conocido para todo el que tuviera influencia griega, que era la lógica. Y entonces a partir de los versículos 13, 14, 17, 18, él dice lo siguiente. Por favor, siga conmigo. Versículo 13, dice, si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Lógico. Si no hay resurrección,
Cristo nos resucitó. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que si no hay resurrección, Cristo no podía resucitar. Segundo, versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es, escuche bien, nuestra predicación. Estamos hablando disparates. Y vana es también la fe de aquellos que creen en eso que se está predicando. No tiene sentido hacerlo. Si Cristo no resucitó, todo lo que se predique y la fe, vuelvo a repetir, que se tenga en aquello que se ha aceptado es vano. Pero en el versículo 17 dice más, dice, si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. No se puede tener salvación sin resurrección. Y en cuarto lugar, Él les dice, versículo 18, los que durmieron en Cristo, si Cristo no resucitó, todos perecieron, porque creyeron en algo que no tiene sentido. Fíjese todos los puntos que Pablo menciona. El evangelio, el anuncio de Dios es algo lógico, viene de Dios. Tiene una secuencia para que usted y yo la creamos. El Dios sabio estableció cómo debía desarrollarse ese plan. Y Cristo viene a morir por nuestros pecados porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Él, cuando viene a la tierra, cuando se hace ser humano, es con la finalidad, la misión, el objetivo, el propósito, la voluntad expresa de Dios, de que todo aquel que creyera en Él, eso quiere decir, en quién es Él, su divinidad, identificarlo, reconocerlo, en qué mensaje trae, el mensaje que viene de parte del Padre. Decía el Señor, las palabras que les hablo son las palabras que mi Padre me mandó a decir y hablar. Era identificar que ese mensaje puede transformar la vida y entonces se recibía. Pero todo aquello que Cristo estaba expresando se resumía en ese sacrificio que Él iba a hacer. Ponerse en nuestro lugar, y eso se llama expiar, para que mi carga, mi culpa de pecado cayera sobre Él. Y al aceptar por fe que Él lo hizo, entonces Él dice, yo borro tus pecados. Pero al decir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, está diciendo, no solo vas a tener vida aquí en la tierra, voy a cambiarte tu estilo de vida, tu manera de pensar, tus objetivos, tus propósitos, vas a ser una persona nueva. No solo eso, sino que vas a tener esperanza de vida eterna. Por cuanto yo he quitado tu pecado, yo voy a resucitar para decirte que la muerte que vino como castigo por el pecado, por la desobediencia, ha sido quitada. Y Dios te da entrada a su presencia por medio de mi resurrección. Sin resurrección, creer en el Evangelio de Cristo es una falsedad. Porque se está hablando de alguien que está en la tumba, que está muerto. No importa cuántas promesas hayan hecho los grandes pensadores y los grandes maestros. Si esas promesas quedan en la tumba, no pueden afectar nuestras vidas. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y estoy dando mi vida para que ustedes tengan esa vida. Lo que ustedes tienen que hacer es creer, y ese creer, esa confianza les va a dar vida eterna. Si Cristo no resucitó, está diciendo Pablo, entonces toda afirmación de que Él era resurrección y vida, échala en la basura porque no tiene sentido. Él, sus huesos están en la tumba. Si Cristo no resucitó, tampoco puede justificar al pecador, porque la justificación es la aceptación de Dios, del sacrificio de Cristo, para que cuando tú y yo creemos en Cristo tengamos vida eterna. Y entonces decía Pablo, todo el que murió creyendo que Cristo era resurrección y vida, murió con una esperanza falsa. Pero además decía, si Cristo no resucitó, decía él en ese tiempo, y esto es para nosotros también, todos los que estemos vivos somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Porque creemos una falsedad.
Por favor, escuche. Todo lo que nosotros creamos que sea falso, y estoy hablando en sentido extenso a la humanidad, todo lo que sea falso, porque no sale de Dios, porque no se puede cumplir, porque son palabras de seres humanos, escuche, es pertenecer al grupo de los que Dios le tiene lástima. Pablo lo dijo de otra forma. Si somos nosotros los que creemos esa falsedad, si Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos de lástima. ¿Me está siguiendo ahora? Pero todo el que no cree que Cristo es la verdad, el camino y la vida, que es la resurrección, que por medio de Él tenemos vida eterna, entonces nosotros tenemos que decir a ese grupo, son dignos de lástima, Dios les tiene pena. Por favor, esta noche salga de aquí con una visión distinta. Mientras el mundo te dice que tú estás en una locura, Dios te está diciendo, tú estás en la verdad. Mientras el mundo vaya en contra de tu fe, porque entiende que es una locura creer que alguien resucitó, el Señor te está diciendo, estás creyendo en el verdadero, en Jesucristo, el único que tiene poder sobre la muerte. Ahora yo quiero, por favor, que usted mire lo siguiente. Pablo mencionó una serie de personas que vieron al Señor. Y yo voy a escoger a Pedro por varias razones. Porque fue el apóstol al cual el Señor le entregó el que abriera la puerta del reino de los cielos a todo el que quisiera creer en el evangelio que él debía predicar. Ese apóstol, el primer mensaje que dio, reiteró que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Dice ahí Pablo, él se presentó a Cefas. Pero yo quiero ir un poco más atrás para que nosotros veamos una evidencia que Dios le permitió vivir a Pedro para que diera testimonio de la resurrección y el poder de la resurrección. Entonces usted se va a ir conmigo, por favor, a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y los versículos, voy a ir diciendo los versículos, voy a empezar leyendo el versículo 1. Juan 21 dice lo siguiente. El primer día de la semana, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. 4. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. 6. Luego llegó Simón, Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, escuche, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido, 9, la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Entonces yo quiero que tomemos esta porción. Por falta de tiempo no puedo dar muchas evidencias que hay en la palabra, pero vamos a quedarnos con esta. Dice que María anunció muy temprano, aún oscuro,
ella y las otras mujeres fueron al sepulcro porque entendían que el cuerpo del Señor no había sido debidamente embalsamado al estilo judío. Y llevaban, dice la palabra de Dios en Lucas 24, mirras, especias, que era lo que se usaba para embalsamarlo bien. Cuando llegaron, se asombran porque la puerta del sepulcro, escúcheme bien, que era una piedra enorme, esa es una de las evidencias, que estaba inclinada, fue movida hacia arriba. Era una piedra enorme, fue movida hacia arriba. Y no estamos tomando en cuenta la guardia que había sido puesta antes, ni el sello imperial que había sido puesto. Vamos a obviar todo eso, pero ellas se encontraron con que el sepulcro estaba abierto y la puerta inmensa estaba colocada hacia arriba. Lo que hacían era que hacían una canaleta y subían la piedra, y entonces cuando la persona era enterrada, empujaban esa piedra para que cayera y no hubiera robo, que era muy común en ese tiempo, de las pertenencias o de las personas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ella ve eso, sale corriendo de nuevo a Jerusalén. Traten de imaginar a María llena de dolor, de zozobra, de inquietudes, de confusiones, y le dice cuando llega donde están los discípulos que estaban encerrados por miedo, les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Dice que de inmediato salen los dos discípulos, y son Pedro y el otro que dice al que Jesús amaba es Juan. Salen corriendo hacia el sepulcro. Juan llega primero, dice, se inclina a mirar y ve que los lienzos están ahí, pero no entró. Pedro llega después y entonces entra. Hermanos, por favor, y amigos esta noche, esta es una evidencia impresionante. Mire lo que pasó. Dice, Pedro llegó, entró y vio los lienzos puestos allí. Y entonces el sudario que había estado en la cabeza del Señor, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. ¿Qué es lo que eso significa? Pues entendamos lo siguiente. La forma de embalsamar, preparar los cuerpos de los judíos era la siguiente. Solamente voy a tomar esta parte porque no puedo entrar en todo lo que era el baño y todo eso, sino que cuando el cuerpo ya estaba listo, la persona empezaba a ser enrollada dentro de unos lienzos muy grandes que le llamaban sábanas, que no podían tener nudos, esas sábanas no se empataban, sino eran cosidas, porque los judíos entendían que no debía haber nada que anudara la tela en que iba a estar envuelta la persona. Eran lienzos muy largos, y entre cada envoltura que se daba, se rociaban las especias, que tenían el poder de preservar, de succionar los líquidos que una persona cuando muere empieza a expulsar. Entonces iban poniendo una y otras. Recuerden que dice ahí en Juan que Nicodemo compró 100 libras de especias. Se ponía mucha para tratar de que fuera la forma menos corrosiva aquel momento de lo que era el cuerpo ya en descomposición. Entonces envolvían una y otra vez, hasta que terminaba todo. ¿Pero cómo lo hacían? Primero el cuerpo, escuche bien, del cuello hacia abajo, sin los brazos. Enrollaban la persona. Luego se enrollaban los brazos. Y luego se enrollaba la cabeza. Así que la cabeza no estaba junto, la tela de la cabeza no estaba junto con el resto del cuerpo. Por favor, esto es muy importante. La persona no era envuelta así, era envuelta así. Váyase a Juan capítulo 11, no lo vamos a leer. Recuerde cuando Cristo le dice a Lázaro, Lázaro ven fuera, después que habían quitado la piedra, y dice que cuando sale Lázaro, Cristo dice, no se olviden de esto, desátenlo y déjenlo ir. ¿Por qué Cristo dice desatadlo? Porque la persona no se podía mover, estaba totalmente envuelta. En este momento, cuando Pedro y Juan entran, ven que aquel lugar donde fue puesto Cristo estaba la forma total de la envoltura en su lugar.
y el sudario, la parte de arriba, en el lugar que debía estar. Allí estaba la forma del cuerpo, pero el cuerpo no estaba. Escuche, no estaba, Cristo no se había quitado las piezas. Simplemente Él salió de allí. Ustedes no se emocionan, ustedes no se emocionan. Ustedes perdieron el espíritu de la emoción. El Cristo en que creemos no podía ser retenido por la muerte. Con todo el peso de las 100 libras, Él resucitó, porque Él es la resurrección y la vida. Por eso cuando los apóstoles vieron aquello, dice Juan, vio y creyó. Fue en ese momento que creyeron que Cristo había resucitado, porque él mismo no podía, la persona no podía desenvolverse. Es el poder de Dios que hizo eso. Y si usted ha visto cómo queda el capullo de una mariposa antes de salir a mariposa, queda la envoltura, sí quedó eso, evidencia de que la muerte no podía retenerlo. Es ese mismo Pedro, convencido, que entonces cuando el Espíritu Santo cae sobre ellos, él empieza a proclamar su primer mensaje. Y quiero dejar esto en nosotros. Hechos 2, 22, 24 dijo, Él fue muerto y resucitado. Hermanos, Cristo no se desmayó. Su cuerpo no lo robaron, como hay otra teoría. Sus discípulos se lo llevaron. No, eso fue lo que dijeron los principales a los soldados. Digan que eso fue lo que pasó. Y no podemos entrar a la evidencia de los soldados, pero no era posible hacer eso. Pero escuchen bien, mi hermano. Él dice, Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Porque era imposible. La palabra imposible, si nunca a usted le saltó de este texto, empiece a verla de una forma distinta. Era imposible que la muerte los retuviera. Porque la muerte no podía retenerlo. Él resucita, vence la muerte. Y al vencer la muerte, todo el que crea en Él tiene vida eterna y tiene esperanza de resurrección. Hermanos, nosotros no somos unos fracasados cuando decimos, Él está vivo. No somos unos locos cuando decimos, Él resucitó. No, somos los más veraces al decirlo. Porque ¿qué puede impedir que el poder de Dios se manifieste? Y era el poder de Dios manifestándose en ese momento y sacando a aquel que vino a tomar mi muerte, tu muerte, para que nosotros tuviéramos a través de su muerte esperanza de vida. Y más tarde en el 2:29 él dice, David murió. Él les puso una evidencia de una vez. David murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Es decir, si ustedes van y visitan el sepulcro, le está diciendo a los judíos, van a encontrar allí las cenizas de David. Pero David fue advertido por Dios, y él lo escribió, que aquel que habría de venir, que sería descendencia de él, el Cristo que habría de venir, dice allí, ese no podría ser retenido por la muerte, no vería su carne corrupción. Y así como él dijo, al tercer día me levantaré, Cristo lo hizo. Y Pedro dijo, nosotros damos testimonio de que eso es así. Somos testigos oculares. Y termino con este versículo. Ciertamente le dice al pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escuche, por favor. Yo voy a volver a leer ese versículo. Y yo quiero que usted lo repita la frase, Dios le ha hecho Señor. Escuche bien el orden, Señor y Cristo. Ciertamente, casa de Israel, le dice Pedro, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escuche bien,
el orden, Señor y Cristo. Y ahora yo quiero que usted todos nos traslademos al día en que Cristo nace y los ángeles anuncian su nacimiento. Y dijeron, os traemos hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es el orden, Cristo el Señor. Por favor, entienda esto. El día de su nacimiento es anunciado por Dios que el mundo ha recibido un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando Él muere y resucita, el Padre le da la autoridad y dice, ahora eres Señor y Cristo. Escuche, hermanos, escuche. El que diga que Cristo ha venido a su vida y lo ha recibido, tiene, dice la palabra, por fe, la salvación. Pero al mismo tiempo tiene que entender, todos tenemos que entender, que Cristo vino para salvarnos y para que nosotros le demos el derecho de gobernar nuestras vidas. Él tiene que ser el Señor. Ese evangelio incompleto que se predica hoy, donde Dios, el Señor a través de Cristo, nos va a dar todo y nosotros no tenemos que dar nada. La salvación, sí, es regalo, pero la vida en Cristo requiere que tú y yo nos rindamos a Él, para que Él sea el Señor y viva en nuestras vidas y nos lleve a lo que es la transformación, la restauración de nuestra relación con Dios por medio de esa amistad que Cristo trajo a nuestras vidas a través de su sacrificio, muerte y resurrección. Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Y dice que está sentado a la diestra del Padre. Y escucha bien. No se ha olvidado de ti, de mí, que le creímos, sino que dice que intercede por nosotros perpetuamente. El Señor está orando para que tú y yo mantengamos, perseveremos y nos aferremos a su palabra para que no sea en vano una decisión que hicimos un día diciendo, yo creo en Cristo como mi Salvador. Retengamos la palabra, que nada nos mueva. Y hoy cuando los vientos del posmodernismo quieren arrasar con todo lo que se llama Cristo, Dios, la fe en Él, quieren decir que es un mito lo que los cristianos tenemos, usted y yo tenemos que permanecer firmes, porque Él resucitó. Y por su resurrección nosotros tenemos victoria. La victoria está en Cristo, no fuera de Él. Proclámalo con convicción. No te avergüences del evangelio, decía Pablo. Yo no me avergüenzo, dice él, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el poder que el mundo necesita hoy. Cuando todo tambalea, la economía, la moral, las relaciones más significativas, familia, cuando todo viene abajo, el Señor está diciendo que proclamemos que Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, y que está delante del Padre, haciendo memoria de nosotros, para que nosotros aquí, responsablemente, de manera comprometida y voluntaria, le digamos, yo quiero un día estar contigo. Yo quiero que ese sacrificio sea real para mi vida. Ayúdame a retener tu palabra. Ayúdame a vivir de tal manera que pase lo que pase, yo no te niegue. Yo siga creyéndote siempre. Por favor, hermanos, hoy no es un día más, sino un día en que se recuerda el más grande de los triunfos que el ser humano ha podido tener en el relato de la historia. Cristo resucitó. Que Él nos permita creerle de tal manera que nunca nos avergoncemos de Él ni de su palabra. Y esta es una buena oportunidad para hacer esa invitación que siempre hacemos. Porque hoy es día de salvación. Porque todavía su gracia está ahí. Él nos está pidiendo que todo aquel que le crea tenga vida eterna. Yo quiero de corazón decirte a cualquiera que esté aquí, aunque tú vengas aquí continuamente, si no has abierto tu corazón al Señor, tú no tienes vida eterna. Tu vida está bajo condenación y muerte. Para eso Cristo vino, para librarnos de eso. Yo quiero invitarte a que tú recibas a aquel que venció y lo hizo para que tú y yo tengamos ese regalo, don inefable de Dios, esa salvación perfecta.
Si alguien sabe que necesita a Jesucristo como Salvador y como Señor, puede hacerlo notar. Levante su mano o levántese usted. Vamos a orar por usted para que Dios ponga esa vida nueva. Hermanos, yo quiero que ustedes oren en este momento. Los que ya tienen a Cristo. Ora. Porque las batallas espirituales que se dan al momento de invitar a alguien a Cristo son muy grandes. El enemigo no quiere soltar las vidas. El enemigo entontece el pensamiento. El enemigo pone en nosotros justificaciones y nos hace creer que tenemos todo el tiempo para elegir eso. Yo quiero pedirte en este momento que mires a Cristo. Sí murió, sí derramó su sangre, pero Él resucitó para darte vida. Si tú quieres recibirlo, te pido que una vez más, ponte de pie, no te dé vergüenza, para recibir a aquel que está llamando hoy a tu puerta y tocando para que tú abras. Nadie te va a empujar, nadie te va a decir tienes que hacerlo obligatoriamente. Cristo no lo hace, nosotros no lo hacemos, pero insistimos en llamar, porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, yo cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere restaurar esa comunión. Si así es, entonces deja al Señor que venga, que ocupe tu corazón. Si te has alejado, vuelve a Él. Y quiero que oremos en este momento. Allí hay una persona, por favor, que, gloria a Dios, ha abierto su corazón al Señor precioso. Dios te bendiga grandemente. Aquí hay otra persona que se ha levantado. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Hay batallas en los cielos, pero Él es el victorioso. Él es el victorioso. Vamos a orar. Señor, gracias porque un día, y digo día porque estos son los términos que conocemos los humanos, en algún momento de tu eternidad, quisiste hacerte hombre. Es casi, Señor, para nosotros imposible de entender cómo, habiéndote ofendido, estuviste dispuesto a descender, a tomar nuestro lugar. Nosotros los ofensores recibimos de ti el perdón. Esta noche, Señor, hay gratitud, mucha gratitud, porque sufriste menosprecio. Como dice Isaías, te tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas tú llevaste nuestras enfermedades, tomaste nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras dolencias, y te dejaste crucificar. Gracias, Señor, porque tú venciste la muerte. Y hoy nos abres la oportunidad de vivir aferrados a tu palabra, de vivir, Señor, diciéndote que queremos hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque aunque el mundo a lo bueno le llama malo y a la luz le dice tinieblas, nosotros estamos aferrados a ti que eres la luz, a ti que eres el benigno y a ti que eres la verdad. Y aunque el mundo hoy no lo entienda, Señor, nosotros queremos ser testimonio viviente de ti a través de nuestras vidas. Desata hoy el deseo de afirmarnos los que ya te conocemos. Desata en nosotros el deseo de serte fieles. Tú no escatimaste tu amor, Señor. Ayúdanos a nosotros ser lo mismo, hacer lo mismo. Y oramos, Padre, para que aquellas dos personas que se han levantado, que han sido valientes para decir, Señor Jesús, yo quiero recibirte. Hoy oramos, en este momento oramos para que tú desates sobre ellos, oh Dios, sobre ellas, tu misericordia de forma abundante. Padre, sella en sus corazones esta decisión. Ayúdalas a mantenerse firmes a pesar de los embates que puedan venir. Llénalas de tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora.
Rompe toda cadena y atadura que vengan de generaciones anteriores en el nombre de Cristo. Y tráelas, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Quita toda ceguera, trae vista espiritual en este momento. Presérvalas para ti. Dales hambre por tu palabra. Dales hambre por conocerte. Dale hambre a cada una de ellas por saber quién es este Jesús que ahora es Salvador y debe llegar a ser Señor de sus vidas. Guárdanos en ti, Señor, y celebremos juntos tu victoria. Celebremos juntos tu resurrección. Celebremos juntos, oh Dios, que un día la esperanza que nos has dado es que estaremos contigo para siempre. Gracias por lo que has hecho. Gracias por tu amor. Gracias por la bendición de tu verdad expresada, amor expresado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos. Puedes abrir tu boca si eres hijo de Dios, dándole gracias al Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días.